Escuela institucionalista. Se define como una corriente que concibe la economía como una ciencia social al servicio de la humanidad. Para esta perspectiva, la economía sería la ciencia de la provisión social, es decir, la ciencia que identifica los obstáculos y propone los caminos para poder mejorar el flujo de bienes y servicios al alcance de toda la comunidad. Esta escuela elaboró una teoría completa del cambio social y de las instituciones, dando mucha importancia a los estudios históricos y la investigación de las relaciones entre los grupos sociales en el curso de la historia. Principios de la escuela institucionalista. Perspectiva holística amplia. La economía se debe examinar como un todo, en vez de examinarla como pequeñas partes aisladas del todo. Esto permite que en la actividad económica se tiene que trabajar de forma conjunta y estar relacionadas entre cada una de las partes, para lograrse establecer resultados beneficiosos para la sociedad como tal. Enfoque en todas las instituciones. Una institución es un patrón organizado de la conducta de grupo bien establecido y aceptado como parte fundamental de la cultura. Incluye costumbres, hábitos sociales, leyes, maneras de pensar y formas de vida. Además, los institucionalistas mencionaban que la vida económica está regulada por instituciones económicas, no por leyes económicas. Enfoque evolucionista darwiniano. Los institucionalistas no estaban de acuerdo con el punto de vista estático, por tal motivo, le ponían mucho énfasis en el análisis del cambio o variación de las instituciones con el paso del tiempo, y se enfocaban en la evolución y el funcionamiento de las instituciones económicas, siendo el tema central de la economía. Choque de intereses. Los institucionalistas mencionaban que las personas se organizaban en grupos con el objetivo de encontrar un beneficio mutuo para sus miembros, convirtiéndose en interés común para todos los integrantes del grupo. Además del interés común, se va a reflejar el choque de intereses entre grupos. Esto lleva a la intervención por parte del gobierno de forma representativa e imparcial, por el cual debe conciliar los intereses en conflicto y asegurar el funcionamiento eficiente del sistema económico. Thorstein Veblen. Respecto a su idea central, se basa en el análisis de sus teorías y la crítica que realiza la economía neoclásica. Según el cuestionamiento de la teoría de la clase ociosa, encontramos un análisis profundo tanto de la economía como de la sociedad de su época, porque ésta generaba consumos ostentosos y pensando siempre en sus propios intereses, sin importarles el bienestar de los demás. Sin embargo, podemos mencionar que no construyó ningún modelo porque según él los supuestos identificables llevarían a conclusiones inequívocas. En aportes, describió la sociedad de su época en su libro Teoría de la clase ociosa, en donde utilizó su dicotomía básica para analizar el consumo, el ocio y el despilfarro ostentoso, como también analizó la emulación pecuniaria y la vestimenta como expresión de dicha cultura. Respecto al consumo ostentoso de los artículos que compramos, es la manera más eficiente de mostrar nuestra capacidad depredadora. Por ejemplo, los automóviles, una casa y la vestimenta dan una clara indicación del lugar que ocupamos en el orden depredador. Crítica a la economía neoclásica. La formación filosófica de Veblen explica en parte la naturaleza de su ataque a la economía aceptada de esa época. Por tal motivo, no tenía interés en introducir pequeños cambios en la estructura teórica, por ejemplo, en corregir pequeños fallos lógicos del sistema, sino atacar directo al núcleo de la teoría neoclásica, afirmando que los supuestos básicos de su doctrina no eran científicos. Wesley Clerc Mitchell. Según el aspecto general del autor, se basa en que le dio al institucionalismo una filosofía y una teoría debido a su gran labor en el análisis de las fluctuaciones de los negocios, ya que él no se interesó por lo que decían los teóricos, sino por las verdaderas razones que atacaban ciertos problemas del ciclo económico. Esto lo llevó a que en vez de buscar una sola causa decisiva del ciclo, explorara las condiciones que colectivamente producen los movimientos cíclicos del sistema de negocios. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que los ciclos económicos no pueden examinarse al margen del resto de la economía, porque forman parte del sistema y son generados por el sistema. Su aporte más importante es hacia los ciclos económicos, debido a su intensa búsqueda para analizar las fluctuaciones del ciclo económico. Esto lo llevó a dar las siguientes conclusiones. Las fluctuaciones de los negocios se originan en una economía de dinero. Los ciclos de negocio están ampliamente difundidos en toda la economía. Las fluctuaciones de negocios dependen de los beneficios esperados. La economía misma genera sistemáticamente las fluctuaciones. Crítica a la teoría ortodoxa. Mitchell criticó los modelos de la teoría ortodoxa. Decía que la teoría económica de tipo especulativo es barata y fácil de producir. También criticó los supuestos psicológicos hedonistas de la teoría ortodoxa, pero no aceptó las teorías de Veblen sobre los instintos.
John Commons, según el aspecto general del autor, se basa en que le dedicó gran parte de su tiempo a redactar, aprobar y aplicar leyes sociales, en donde la legislación social sobre el seguro de desempleo es el de mayor logro en la legislación social, sin dejar de mencionar su aporte a la estructura económica de las transacciones económicas, a las cuales él llamó relaciones de intercambio, porque para él era un punto de confluencia, donde la física, la psicología, la ética y la política intervienen en esta. Uno de los principales objetivos de Commons era incluir las ciencias sociales, la historia y el derecho en su análisis y reconocer que la intervención del Estado a menudo era necesario para conseguir consecuencias sociales deseables, ya que en una economía sin regular tiene consecuencias sociales negativas. Por eso el capitalismo debe modificarse por medio de la intervención del Estado, llegando a la conclusión que las reformas ayudarían a poner en práctica significativamente a la estructura institucionalista del capitalismo estadounidense, por lo cual afirmamos que John Commons ayudó significativamente a mantener la heterodoxia económica de los Estados Unidos con sus reformas que han cambiado la estructura y el funcionamiento de la economía estadounidense. Sin embargo, si esas reformas se aplicaran a la economía peruana, no se produjeran efectos positivos, debido a las fallas políticas y económicas del Estado peruano, en especial a la ineficiencia de la aplicación de las leyes del Congreso de la República. Sus aportes más importantes fueron la reforma social, la enseñanza del doctorado y la economía laboral, considerando que la legislación sobre el seguro de desempleo y la ley sobre el salario mínimo de las mujeres son de mayor importancia. Crítica a la teoría ortodoxa. Commons se oponía firmemente al enfoque ortodoxo, exclusivamente deductivo, con sus supuestos de los agentes hedonistas y los mercados competitivos. Según Commons, la teoría ortodoxa de la formulación de los precios y del intercambio no era realista. Suponía que los individuos eran racionales y actuaban casi mecánicamente en mercados competitivos. John Kenneth Galbraith proporcionó una perspectiva institucionalista ejemplar sobre el poder económico. Da un papel central a las instituciones y en particular a las organizaciones industriales con una política económica propia del keynesianismo más progresista. Defendió la necesidad de que el Estado debería intervenir en la economía nacional para protegerla de los excesos del capital privado y del mercado. Su mayor preocupación no era el análisis econométrico o teoría económica, sino las consecuencias de la política económica en la sociedad. Rechazó el análisis técnico y el modelado matemático de la economía neoclásica como algo divorciado de la realidad. Siguiendo a Thorstein Veblen, creía que la actividad económica no podía destilarse en leyes inviolables, sino que era un producto complejo del medio cultural y político en el que se produce. Kenneth Galbraith fue un crítico de la sabiduría convencional neoclásica, un conjunto de ideas que son familiares para todos, pero que ya no son pertinentes, puesto que están muy alejadas de la realidad. Es por eso que explora las condiciones cambiantes y examina la necesidad de modificar las ideas para que se ajusten a la realidad. Dentro de sus principales ideas aparece la teoría del efecto dependencia, en donde Kenneth Galbraith señala que los deseos del consumidor son manipulados por los productores a través de la publicidad, por lo que los consumidores sienten una profunda necesidad de obtener los productos de una sociedad opulenta. Esta teoría contradice la teoría ortodoxa de los precios, en donde suponen que los deseos del consumidor están dados y que provienen del interior del individuo.